Buenos días a todos. Gracias por su participación en este webinar. Buenas prácticas para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del entorno de datos de las aplicaciones de sistemas, siendo esta una iniciativa de SPN que ha invitado a la firma Montero de los Santos y Asociados, auditores externos y consultores. Mi nombre es Alba Pacheco, soy socia de tecnología de dicha firma y el objetivo de esta sesión, de este webinar, es compartir con ustedes la importancia de la evaluación del ambiente de tecnología como parte de la evaluación de un ambiente de control interno en una entidad y también algunas buenas prácticas en la configuración del entorno de base de datos Microsoft SQL Server. Vamos a durar aproximadamente en el webinar unos 45 minutos. La idea es que luego de ese momento podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y que cualquier duda que tengan, de manera de que no se les olvide, también pueden dejarla en el chat. Y así, luego de los 45 minutos, entonces también podemos atender algunas de esas inquietudes. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación de un ambiente de control interno? Como parte de la evaluación de un ambiente de tecnología, como parte de la evaluación de un ambiente de control interno eficaz. Bueno, es importante porque todo sistema de gobierno realmente requiere que sea evaluado. Y en el caso de un ambiente de control interno, los marcos de referencias como COSO, como el modelo de las 3 líneas de defensa, nos vienen a indicar que para implementar un ambiente de control interno eficaz es necesario establecer un conjunto de aspectos importantes y nos los indica a través de los 5 componentes. Aquí vamos a estar compartiendo los 5 componentes de COSO. Y esto nuevamente se puede hacer la implementación para cualquier sistema de gobierno en su organización, que puede ser el sistema de gestión integral de riesgo, puede ser el sistema de gobernanza de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos indican estos 5 componentes? El ambiente de control viene a establecer la estructura y la disciplina en la organización y nos viene a hablar de la importancia que es de definir valores éticos en la organización, de establecer los niveles de supervisión y de estructura, de realmente asegurar que exista un nivel de reporte por parte de todos los órganos que conforman esa entidad. Entonces, la evaluación de riesgo, este componente que nos viene a indicar de que para entender cuáles son los riesgos de nuestra organización, debemos evaluarlos, debemos saber cuáles son aquellos riesgos operacionales, aquellos riesgos de cumplimiento, de negocio, ¿verdad? Que de alguna u otra manera al materializarse, se podrían estar impactando mi organización. El componente de monitoreo es necesario también. ¿Por qué? Y aquí cuando nos ponemos el sombrero de auditores de sistemas o de personal de seguridad de información o también hasta de tecnología, nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente para que un sistema de gobierno, independientemente el que sea, ya sea gobernanza de tecnología o de gestión de riesgo, es necesario que se pueda medir. ¿Y qué es lo que nos dicen las mejores prácticas? En el caso del marco de referencia de COSO y también el modelo de las 3 líneas de defensa, nos indica que hay una función que es clave, que es la de auditoría, que debería de estar haciendo o ejerciendo un monitoreo continuo del sistema de control interno de la organización. Es decir, de que esté implementado el sistema y que sea efectivo o eficiente. Información y comunicación. ¿Por qué es importante este componente? Porque
en las organizaciones, la toma de decisiones se basa en base a que a información, a datos, ¿verdad? Datos que pueden generarse a través de las aplicaciones del sistema, datos transaccionales. Entonces, ¿qué ocurre? Estos datos deben ser analizados, primero capturados, luego analizados, y también debe asegurarse la integridad de los mismos. Entonces, información y comunicación es clave. ¿Para qué? Para que cada uno de los entes que conforman la estructura de la entidad puedan tomar decisiones claves. Además, también este componente es donde nosotros también compartimos información a terceros, a empresas relacionadas o también a reguladores, si estamos en un sector que está siendo regulado. En el caso del sector financiero, ¿verdad? A la Superintendencia de Bancos o a la UAF. Ambiente, actividades de control no es más que el establecimiento de políticas y procedimientos. ¿Para qué? Para entonces mitigar esos riesgos que fueron identificados y valorados como parte de la evaluación de riesgo de la organización. Y este preámbulo es porque tecnología viene a ser un elemento importantísimo, de hecho, está dentro del componente de información y comunicación, y que abarca, o sea, entender e identificar el ambiente tecnológico, abarca entender e identificar cuáles son aquellas aplicaciones de tecnologías que son críticas o aquellos servicios tecnológicos que son críticos en la organización, identificar o hacer un inventario de hardware y software de la organización, identificar cuál es la infraestructura de los servidores, sistema operativo, los entornos de bases de datos, cuáles son esos procesos críticos o claves de tecnología, que existen 4 grandes procesos críticos o claves de tecnología, que son la gestión de accesos a los programas y a los datos, la gestión de accesos a los programas y a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es realmente autorizar los accesos en base, ¿qué? En base a el conocimiento, funciones y responsabilidades del personal. La gestión de cambios a programas también es una actividad clave dentro de un departamento de tecnología. ¿Y qué involucra esto? Que realmente los cambios que pasen al ambiente de producción sean autorizados y que pasen por todo un flujo de una solicitud realizada primero por el dueño de los datos, luego una evaluación de esa solicitud realizada, luego de la codificación, que realmente se pueda asegurar que la calidad de la codificación realizada se corresponde, o el cambio, ¿verdad?, que se hizo, se corresponde con la solicitud que realizó el área usuaria o el dueño del proceso. Posteriormente a eso, que haya realmente una autorización, luego del testeo, ¿verdad?, o del quality assurance, que haya una autorización del pase a producción si el área usuaria o dueño del proceso está conforme con el cambio realizado. Y posteriormente, cuando se hace ese pase a producción, también hay que considerar elementos claves como son de que efectivamente ese pase no lo haga, por ejemplo, el mismo desarrollador, sino una función dentro de tecnología que puede ser infraestructura, que realmente no ocurre una falla de segregación de funciones. La gestión de operaciones de tecnología, que es otra actividad clave dentro de un departamento de tecnología. Bueno, es donde realmente se establecen todos los mecanismos de gestión de las incidencias y aquellos aspectos que son claves desde el punto de vista de establecer un plan de continuidad de negocio y plan de contingencia en caso de alguno de los escenarios que se han analizado y que
han sido identificados, ¿verdad?, por la organización como un escenario crítico que si ocurre podría ocasionar un impacto en la entidad. Entonces, ¿qué podemos decir o algunos ejemplos de esos escenarios? Bueno, que se dañe un servidor o se dañe discos del servidor y de repente yo no tenga un servidor de contingencia o no tenga una virtualización de mi ambiente, entonces eso podría ser entonces un escenario crítico. Otro elemento importante cuando se establece la gobernanza sobre tecnología es que realmente ese personal tenga las competencias necesarias y que se asegure la segregación de funciones en ese personal. ¿Y por qué es clave? Bueno, porque definitivamente si yo tengo una estructura de tecnología donde yo tengo desarrolladores, yo debo velar que esos desarrolladores no tengan un acceso irrestricto al ambiente de producción. Y así otros aspectos que también son claves, pero es un ejemplo que traigo a colación. Entonces, todos estos elementos de control, ¿por qué son necesarios establecer? Bueno, precisamente para mitigar riesgos claves en el uso de las tecnologías de información. Riesgos claves como cuáles, como tomar decisiones incorrectas por alguna de las áreas de la organización o algunas de las funciones, incorrectas debido a que la calidad de los datos con los cuales se está tomando la decisión es pobre o que pudo haber sido manipulado también, esos datos que pudieron haber sido manipulados, haberse realizados cambios directos a esos datos y que no hayan sido cambios controlados y que realmente no hayan sido autorizados por el dueño de los datos y que tampoco se haya realizado una revisión del mismo posterior al cambio, o el riesgo de que los accesos sean no autorizados pudiera provocar también la eliminación o cambios no autorizados a los datos. También la posibilidad de que el personal de tecnología obtenga privilegios más allá de los necesarios para llevar a cabo sus tareas, ocurriendo fallas en la segregación de funciones, o que ocurran cambios no autorizados en las aplicaciones de tecnologías u otros componentes del entorno de tecnología. Es como que ocurran cambios en la aplicación del sistema personal de nómina y que realmente no hayan sido autorizados por el dueño de ese proceso de negocio, que sería el encargado de recursos humanos, en dado caso. Entonces, ¿por qué son importantes las actividades de control? Las actividades de control son claves, ¿por qué? Porque me van a asegurar a mí confiar en los sistemas de información que operan en mi entidad y cumplir con los objetivos de negocio, financieros, operacionales, de cumplimiento. ¿Y cuáles son las actividades? ¿Y en qué consiste una actividad de control? Bueno, no son más que lineamientos o políticas y procedimientos que van a asegurar la operatividad e integridad de las tecnologías de información y de los datos. Cuando hablamos de los controles generales de tecnologías de información, estamos hablando de que deben ser aplicados a través de todas las capas de los sistemas de tecnologías de información. Es decir, desde una capa crítica que son los datos hasta lo que es el entorno de la red, pasando por la aplicación del sistema como tal, el sistema operativo, el manejador de base de datos. Entonces, cuando hablamos de que los datos son realmente lo más crítico, es porque de haber alguna situación que perjudique la integridad de esos datos o la confidencialidad de los mismos, o que no tengamos disponibilidad, realmente allí no vamos a poder tomar decisiones
Y además de eso, se podría decir que se paraliza el proceso de negocio si no se han establecido esas actividades de controles. Y entonces es allí que vamos a compartirles algunas buenas prácticas para realmente de configuración del entorno de SQL para realmente asegurar, ¿verdad? Que ese entorno sea confiable y sea más seguro. Y estas buenas prácticas relacionadas están asociadas a aspectos claves que también hacen referencia a controles que son importantes y son tomados en consideración por diferentes marcos o prácticas de seguridad. Entonces, hay marcos de referencia de seguridad de activos de información que nos indican que lo primero que debe hacerse es inventariarse el software y el hardware. También nos hablan de la gestión de los usuarios con amplios privilegios, porque es algo crítico. Nos hablan también de la gestión de las claves de accesos o de las contraseñas y del elemento de activación de trazas de auditoría directamente en ese entorno de datos, y no solamente la activación, sino que después se puede hacer un monitoreo de las trazas de auditoría y que ese monitoreo sea activo. Y también nos hablan de que debemos establecer un esquema de contingencia en casos de fallos. Y ese esquema, cuando hablamos de esquemas de contingencia, algo básico es que por lo menos nos aseguremos del backup de los datos. Y también nos hablan de elementos importantes, ¿verdad? Como es la gestión de cambios directamente en los datos o cambios en la aplicación de sistemas. Entonces, cuando hablamos de gestión de usuarios, ¿qué nosotros les sugerimos? Examinar los usuarios con amplios privilegios o con privilegios administrativos en la base de datos de SPN o de la aplicación de la cual ustedes sean dueños, mediante la revisión de los roles que tienen asignados, siendo los roles con privilegios administrativos a nivel de SQL, el sysadmin es uno de los roles con privilegios administrativos. Y allí ya nos vamos un poco a cuando se implementa una aplicación de sistemas, y vamos a poner nuevamente el caso de SPN. Implemento SPN. Cuando entro en ese proceso de implementación que estoy con los consultores de SPN o el personal, ¿verdad? Realmente también se define siempre la contraparte de la función de tecnología de la entidad donde se está implementando la aplicación. Entonces, que en algún momento dado, si también es requerido desarrollar una interfaz, puede ser que se le asignen o se creen algunos usuarios y se le asignen roles con privilegios administrativos de SQL, que luego de que la aplicación o previo a que la aplicación salga a producción, es necesario que realmente se eliminen o se quiten esos roles, ¿sí? Y si es el caso, hasta si es un usuario que se le ha dado el acceso por un tema de desarrollo, que se inactive también en el ambiente o que se elimine. Entonces, estos son aspectos que tenemos que considerar, porque si no se considera, entonces se puede dar el caso de que pasa a producción o entra en producción una aplicación y que realmente hay una serie de usuarios en SQL que no deberían tener el acceso por funciones y responsabilidades porque no le corresponde, y que estén todavía habilitados en dicho ambiente y que además de eso tengan amplios privilegios. La gestión de claves de acceso. Bueno, aquí la recomendación es activar las variables check police y check expiration con la finalidad de ser requerido un histórico de contraseña, un tiempo máximo de la clave de acceso, un tiempo mínimo de contraseña, la longitud mínima de la clave de acceso y la complejidad de la clave de acceso para los usuarios creados a nivel de la base de datos. Entonces, ¿en base a qué yo voy a definir esos
esos valores de esas variables? Bueno, yo tengo dos posibilidades o tres. Primero es que realmente siempre tengo que hacer referencia a las mejores prácticas de seguridad de activos de información, ¿verdad? Que me recomiendan, por ejemplo, que la longitud mínima de la clave de acceso sea 8 caracteres y que sea también compleja, ¿sí? Que tenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Por ejemplo, pero también tengo que considerar, se supone que ya yo estoy en una entidad donde se han establecido políticas y procedimientos, entonces también tengo que considerar cuáles son esas políticas y procedimientos relacionadas a la gestión o la administración de las contraseñas en mi entidad. Y allí entonces existe la posibilidad de que si yo he establecido o está establecida en la organización que la longitud mínima de la clave de acceso son 4 caracteres, realmente hay una desviación muy grande con lo que recomienda la buena práctica de seguridad. Entonces allí hay que hacer unos reajustes en ese procedimiento de manera de alinearlo a unas buenas prácticas y entonces hacer la configuración de acuerdo al establecido en el procedimiento, que a su vez debe estar alineado con una política general de gestión de contraseñas o claves de acceso. Con relación al histórico de contraseñas, también hay unos valores sugeridos para esta variable, ¿sí? De al menos 5. Con relación al tiempo máximo de la clave de acceso o el tiempo para expirar la clave de acceso, también hay unos valores sugeridos que son de 30 días. Y el tiempo mínimo, dependiendo de la plataforma, en el caso para Windows Server, se recomienda que sea 1. La siguiente buena práctica es la activación, registro y monitoreo de las trazas de auditoría. Entonces, para ello se recomienda la activación de la auditoría a nivel de la base de datos, siendo recomendado evaluar la activación de algunas actividades como son algunos tipos de acciones, ¿verdad? Sobre algunas clases de objetos que están definidos a nivel de la base de datos, como Object Access Group, Object Change Group, como User Change Password Group, Database Object, y estos que estamos presentando aquí en pantalla. Posteriormente, también es recomendado identificar con el proveedor de la aplicación esos objetos críticos a nivel de la base de datos. ¿Sí? Cuando nos hablamos ya de objetos críticos, nos estamos refiriendo a tablas críticas de SPN, ahorita como estamos haciendo el ejemplo con SPN, a tablas críticas de SPN, donde sea importante auditar acciones específicas sobre esas tablas. ¿Qué acciones específicas? Un delete, un insert, un update o un cambio de los datos y también el execute sobre los mismos. Entonces, allí lo que estamos recomendando es la activación directamente en el ambiente de SQL Server. Sin embargo, también es importante considerar, bueno, ¿qué es más recomendable para mi organización? O sea, y también desde el punto de vista de capacidad y disponibilidad de ese entorno de base de datos y de esa infraestructura que tengo para esa aplicación y evaluar aspectos de qué otras alternativas tengo, porque también es cierto que en el mercado hay una serie de sistemas de seguridad, ¿verdad? O SIEM, que si
realmente en mi organización existen algunos de esos sistemas implementados, algunos de ellos no es requerida la activación directamente en la base de datos. Entonces, allí es donde hay que analizar. Como esta es buenas prácticas de configuración de SQL, por eso hacemos la referencia a que se active directamente en el manejador de base de datos la auditoría y se identifiquen esos objetos que son críticos y que también se puedan activar la auditoría sobre acciones específicas. Y esto es a la final sobre qué es una parte también de cubrir lo que requieren las mejores prácticas, que es realmente monitorear todos aquellas actividades que realizan los usuarios con amplios privilegios o privilegios administrativos a nivel de la base de datos. Porque a la final ¿quién lo puede hacer? El usuario con privilegios administrativos en el entorno de base de datos. Con relación a la buena práctica de establecer contingencia en caso de fallos, que nos habla de un elemento básico que es el respaldo y que algunas veces nos podemos encontrar con entidades donde el proceso de respaldo esté fallando y todavía no haya sido identificado por la gestión de tecnología. Entonces, para eso es importante verificar la existencia de un proceso de backup regular sobre los datos transaccionales del sistema de personal y nómina y examinar el histórico del job. Entonces, aquí estamos compartiendo un query para examinar el histórico del job. Sin embargo, también se puede hacer por la interfaz gráfica esta verificación. Entonces, también estamos aquí dando la recomendación de cómo hacerlo directamente en el entorno de base de datos, pero yo también puedo tener un esquema de respaldo, de que el respaldo se realice en la nube o se realice con alguna otra herramienta para la ejecución de backup, que no necesariamente sea la disponible por el manejador de base de datos, que me permite crear job de backup y entonces asegurarme del respaldo de los datos transaccionales. Y aquí, nuevamente, no es solamente crear el job y que se realice el backup, sino que es clave que el personal responsable de hacer el monitoreo lo esté realizando oportunamente y que se pueda también automatizar, ¿verdad? Esa verificación o esa notificación de cómo ha sido el proceso. Si hay una falla en el proceso, de que yo pueda identificar de que el proceso falló y sea necesaria una reejecución, o que si no, que me asegure de que el proceso fue exitoso. Entonces, ¿qué otros esquemas de contingencias existen? Bueno, existen muchísimos otros y allí también como organización tengo que evaluar, ¿verdad? Costos-beneficios. Pero yo podría yo puedo tener un servidor físico donde esté mi aplicación de personal y nómina, mi aplicación SPN, y entonces virtualizar, tener un disco, ¿verdad? Adicional y virtualizar otro servidor y virtualizar ese ambiente a través de establecimientos de imágenes de ese ambiente. Yo puedo también tener un esquema de contingencia más sofisticado donde yo pueda tener una réplica online de mi ambiente de producción, o sea, como que online de mi ambiente de producción, yo puedo tener un esquema donde esa virtualización yo la haga en la nube, no la haga en otro servidor físico, sino que la haga en la nube. Entonces, allí nuevamente es realmente evaluar qué es lo que me queda a mí, se ajusta, ¿verdad? Se ajusta a mi organización. Y en base a eso, analizar y tomar decisiones.
Entonces, como le comenté, lo importante es disponer de un esquema de contingencia, ¿verdad? Evaluando diferentes escenarios y que cada cierto tiempo se haga una restauración de la base de producción en caso de presentarse alguna falla. Yo puedo también no tener una réplica online, sino tener otro servidor disponible y que en caso de alguna falla yo sencillamente restaure la información. Y para eso sí es importante que cada cierto tiempo, ¿verdad? Yo me asegure de que voy haciendo restauraciones al menos semanalmente. Bien, para tener los dos ambientes los más parecidos. Con relación a la gestión de cambios, ¿qué es importante? La gestión de cambios, hablamos al comienzo de la gestión de cambios completos, de cambio a nivel de la aplicación de sistemas, es decir, de cambios a nivel del sistema de personal y nómina. Y entonces hablamos desde una solicitud de un cambio autorizado por el dueño de los datos o dueño del proceso, hasta la implementación o el pase a producción. Y que pasamos desde esa solicitud, ¿verdad? Pasamos por la codificación, luego por el Quality Assurance o la revisión de calidad por un área específica, ¿verdad? Por una función específica, y posteriormente a eso, de que realmente el dueño de los datos, el dueño del proceso, que a la final fue quien autorizó esa solicitud de cambio, que realmente se asegure de hacer pruebas. ¿En qué? En un ambiente de prueba. Y entonces aquí, desde el punto de vista de la configuración de SQL Server, es importante tener un entorno de prueba de la aplicación de sistema para asegurar que el dueño del proceso, ¿verdad? Y también el área de Quality Assurance realicen las pruebas necesarias y que se deje evidencia de eso también es clave, o sea, que dejemos evidencia de las pruebas que se están realizando para posteriormente a esa prueba y con esas evidencias documentadas, entonces que se autorice el pase a producción. Y cuando hablamos de estos aspectos que son claves, ¿verdad? Según marcos de gestión de gobernanza de tecnología como COVID, como ITIL, a la final no nos podemos ir a esos marcos sin considerar las políticas específicas y los procedimientos, las políticas generales y los procedimientos específicos de tecnología de información. Bien, entonces allí es importante que estén formalizados esos procedimientos, que hayan sido autorizados por los niveles adecuados de la entidad, para que así realmente una vez que eso, o sea, que están esas políticas y que han sido autorizadas y están formalizadas, que realmente podamos asegurarnos de que se cumplan y que sean y que realmente logren cumplirlas el personal de tecnología de información y cada uno de los elementos o de los componentes o de las estructuras que son parte de ese proceso de gestión de cambios, ¿verdad? Como el dueño del proceso, el personal de Quality Assurance, el personal de desarrollo de tecnología, el personal de infraestructura, si es el personal de infraestructura que realiza el pase a producción. Y para esta gestión es importante, nuevamente, tener una política general sobre cambios, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de cambios directos a los datos, específicamente, y además de eso, tener herramientas que me permitan a mí documentar
cada una de las fases de ese cambio, porque realmente actualmente si no existe evidencia de que se está cumpliendo lo establecido en la política y el procedimiento, entonces cuando me pongo mi sombrero de auditor de sistemas o de personal de seguridad de información, entonces es como que si no existiese el control. ¿Por qué? Porque llego a la conclusión de que el control no está implementado o no estuvo implementado durante el periodo que esté evaluando, o puedo concluir también que el control tiene una falla en el diseño, porque no están dejando la evidencia, aunque cada uno de los que conforman y que ejercen la actividad de control indiquen, ¿verdad?, de que existe, pero al no tener la evidencia, yo como tercero, al realizar una supervisión o un monitoreo sobre esa actividad de control, puedo concluir de que realmente es como que si no existiera. Por eso es que es lo importante de la documentación también de estas gestiones que se realizan. Bueno, ese es el contenido que teníamos para ustedes el día de hoy. Nuevamente, yo represento a la firma Montero de los Santos y Asociados. Montero de los Santos y Asociados es una firma de auditoría y consultoría que tiene más de 25 años en el mercado dominicano y que pertenece a una red de firmas que es AGN International. Agradecemos nuevamente a SPN, quien tuvo la iniciativa de invitarnos a dar este webinar el día de hoy. Allí tienen mi contacto, también el otro contacto de la firma es info@monterodelosantos.com. Y muchísimas gracias por su participación. Bueno, yo creo que ya comienza la sesión de preguntas, así que nada, estamos para atender sus inquietudes. Pueden levantar la mano el que tenga alguna duda al respecto. A ver, aquí hay una preguntita por el chat. Déjenme ver. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que dicen, ¿qué tanto debemos controlar los equipos de nuestros colaboradores? ¿O es más importante instruirlos para que no cometan malas prácticas? Bueno, Ariel, déjame comentarte, ¿verdad? Que marcos de referencia de seguridad de activos de información nos comenta que es importante limitar y controlar puertos, la red, protocolos y servicios. Nos habla también de que es necesario establecer controles para las configuraciones seguras de dispositivos. Dentro de ellos están las estaciones de trabajo, ¿verdad? Y también tú debes restringir o dar los accesos siempre. También estos marcos de referencia nos indica, debemos otorgar los accesos en base a qué, en base a la función y responsabilidad del personal, ¿sí? Y habla específicamente en base al conocimiento, basado en la necesidad de conocer de ese personal. Entonces, por ello es que es clave y efectivamente hay que hacer ambas cosas. Hay que asegurar, ¿verdad?, tener una configuración y un control sobre las estaciones de trabajo o lactos, ¿verdad?, que utilicen los colaboradores, pero también las buenas prácticas nos hablan
de que es necesario la formalización, es decir, la capacitación en aspectos de seguridad de cada uno de los que conforman o de los, sí, de los que forman parte de la organización. Bien, y más que la estación de trabajo, también donde siempre ocurren muchísimas situaciones es a través del correo electrónico, por eso es que es importante la protección del correo electrónico, de utilizar realmente, asegurarnos que primero que esté vigente la licencia, ¿verdad? Y después de asegurar una serie de aspectos o de protecciones de ese correo. Y también establecer defensas contra software malicioso o contra malware, que siempre por lo general es a través del mismo correo electrónico, ¿verdad? Que si no se ha capacitado ese personal para que no abra correos electrónicos que de repente el contacto ni conoce o que tiene link allí y que le puede parecer sospechoso, entonces asegurarnos de que realmente no esté abriendo ni haciendo link a eso que le llega por correo electrónico. Bien. De acuerdo a los procesos, otra pregunta, de acuerdo a los procesos de auditoría en las buenas prácticas, ¿cuál es la mejor forma de programar el backup? ¿Completo, incremental o diferencial? Bueno, es importante, ¿verdad? Hacer un full backup cada cierto tiempo, o sea, es necesario, ¿sabes? Hacer un full backup cada cierto tiempo y de repente, diariamente, ir haciendo un backup incremental y de todas maneras, allí nuevamente lo recomendado, ¿verdad? Es dependiendo también de las infraestructuras que ustedes tengan. Pero nuevamente, es importante hacer un backup full. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, ustedes lo establecen según sus políticas y procedimientos. Y en el día a día ir haciendo un backup incremental. Bueno, yo recomendaría hacer un full backup diariamente. ¿Sí? José Oneivi Rodríguez. Si tengo la infraestructura para ello. ¿Alguien más se anima con alguna inquietud? De todas maneras también pueden hacerlas llegar a mi correo, ¿verdad? Y el correo de SPN, el correo de SPN es info@spn.com. Bien. ¿Alguien, alguna preguntita más por los participantes? Este video se les va a compartir a todos los participantes, mientras que se animan, ¿verdad?, a hacer otra pregunta. Bueno, les comento eso, que el video se realiza la grabación con la finalidad de que luego les llegue el video y les quede el material a ustedes. Se le comparte el video y también se comparte la presentación en PDF. Y lo estaría compartiendo el correo de SPN.
¿Alguna otra pregunta de parte de la audiencia? Las claves de los usuarios administrativos de SQL, ¿quiénes la deben tener? La debe tener el... Mira, aquí vamos a... ¿Quién debe tener las claves de los usuarios con privilegios administrativos? Bueno, los nativos, ¿verdad? Los nativos. Estas claves de usuarios deberían de estar en manos del personal de seguridad de activos de información. ¿Sí? Las que vienen nativas, dígase, el System Administrator, ¿sí? De SQL. Sí, esa es la pregunta. Hay entidades y también tenemos que, como dicen aquí en Dominicana, aplatanarnos, ¿verdad? Y bueno, hay entidades que, bueno, que han ido madurando y fortaleciendo su sistema de control interno, pero que si no son de un sector regulado, no necesariamente uno va a encontrar un personal de seguridad de activos de información. Entonces, en esos casos, ¿verdad? La contraseña de ese System Administrator la tiene directamente el personal que es el administrador de la base de datos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué se recomienda? Que ese System Administrator no se use en el día a día. ¿Por qué no? Porque realmente es una cuenta nativa, ¿verdad? Se le puede asignar una contraseña compleja, pero que para el día a día, si Alba Pacheco Martínez es la administradora del entorno de base de datos y estoy en una compañía donde no existe todavía una función de seguridad de activos de información, entonces lo ideal es que Alba Pacheco Martínez tenga un usuario específico para ella, para realizar su labor de administradora de base de datos. Dígase A Pacheco M, por ejemplo, de acuerdo a la nomenclatura que está establecida según procedimiento de la entidad. Y el System Administrator, nuevamente el SA de SQL Server, que no se esté utilizando para el día a día de esas labores administrativas. Aquí, Rafael, mira, la activación y monitoreo de las trazas de auditoría también, o sea, ¿quién es el que establece la gobernanza sobre tecnología? ¿Verdad? ¿Quién es el que debería estar monitoreando? Seguridad de activos de información, esa área de seguridad de activos de información. Entonces, esa área debería de asegurarse que tecnología esté alineado a los intereses de la organización y es el que debería estar en continua supervisión de lo que está realizando tecnología. Entonces, el personal de seguridad de activos de información y sobre todo cuando estamos en un sector regulado, es el que debería de ser el gestor de la activación de esos logs o de el uso de alguna herramienta, ¿verdad? Si bien y del monitoreo de esas trazas de auditoría. ¿Por qué? Porque si yo como personal de tecnología lo activo y a su vez tengo acceso irrestricto a esas trazas de auditoría, podríamos decir que somos juez y parte y entonces allí no estaría funcionando correctamente o habría una falla en ese sistema de control interno, alguna falla en esa actividad de control. Bien. Y nuevamente, ¿alguna otra pregunta? ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer revisión de estos logs de forma de que podamos hacer que estas auditorías sean efectivas? Ok, miren,
Si nosotros tenemos, ¿verdad?, la activación precisamente y lo establecemos como un control preventivo, entonces yo debería de estar monitoreando diariamente. O sea, y para eso debería de tener una, podría o automatizar ese proceso para que realmente, ¿verdad?, me lleguen notificaciones de cambios sobre esos objetos críticos que ya he establecido. ¿Por qué? Porque si lo hago manualmente, no es cierto que una persona va a estar monitoreando eso manualmente. Es muy complicado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos una realidad que es el día a día de las operaciones en la organización. Entonces, la revisión, si es algo preventivo, yo debería de estarlo haciendo diariamente. Ahora, si es en base a detección, ¿verdad? Porque yo también evalúo cómo voy a establecer una actividad de control, si preventivo o detectivo. Los controles preventivos realmente llegan a ser más costosos, entonces por eso tengo que evaluar costo-beneficio. Ahora, si de repente llega a materializarse, ¿verdad?, un cambio directo a los datos, el impacto puede ser muy alto para la organización. ¿Sí? Un cambio directo a datos no autorizados. Entonces allí es donde nuevamente evalúo costo-beneficio, ¿verdad? Y también evalúo el tema de que si se materializa el riesgo de cambios directos a los datos no autorizados, ¿qué impacto tengo en la organización? Alto, pero ¿cuál sería el costo? Bueno, evaluar eso y entonces en base a eso establecer cómo voy a hacer el monitoreo, si preventivo o detectivo, es decir, post-mortem o realmente me voy a asegurar de hacer un monitoreo preventivo de esas trazas y que cualquier anomalía que se identifique, ¿verdad? Realmente asegurarnos de que fue, o cualquier modificación de objetos críticos que se realice, asegurarnos que efectivamente pasó por un procedimiento de autorización del cambio y que fue realizado en base a esa autorización dada por el dueño de los datos. Y aquí el mensaje no es configurar por configurar, o no es solamente configurar una infraestructura, que en el día de hoy estamos hablando de SQL Server. No es que yo configuro y ya me olvido, no, sino que yo tengo que configurar o activar, ¿verdad? En el caso de un log, tengo que activar un log o configurar una serie de variables para tener un ambiente más seguro, pero una vez eso yo lo hago, yo tengo que monitorear el cumplimiento de eso. ¿Sí? O sea, tengo que monitorear el log que se está generando, o tengo que monitorear que efectivamente esas variables que fueron configuradas en las contraseñas se mantienen. Y todo esto, a la final, no lo hago porque a mí se me ha ocurrido como personal de seguridad de activos de información, se me ha ocurrido, o como personal de tecnología responsable de la configuración segura de software y hardware, se me ha ocurrido. No, sino que lo hago a la final porque es lo que ha sido establecido por la entidad en las políticas generales y los procedimientos específicos de seguridad de activos de información y o de tecnología de información. Bien. Ok. ¿Cuántas personas considera que es la adecuada para autorizar el cambio de los datos de los objetos críticos? Bueno,
déjame decirte algo. Allí no es una sola persona. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes en la organización diferentes procesos críticos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificar cuáles son esos servicios o procesos claves o críticos en la organización. Por ejemplo, si tu organización es un banco, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos críticos en un banco múltiple? El proceso de préstamos, el proceso de cuentas de ahorro, ¿verdad? El proceso de certificados financieros, el proceso de tarjetas de crédito. Entonces, cada uno de esos procesos, ¿verdad? Se conforman a su vez por subprocesos, ¿sí? Y, por ejemplo, dando un ejemplo sobre el proceso de préstamos, tenemos un conjunto de subprocesos que es la aprobación del préstamo, el desembolso del préstamo, el mantenimiento de los datos del préstamo, que allí nos podemos ir específicamente, ¿verdad?, a esos datos maestros del préstamo. Cuando se requieren hacer cambios directos a esos datos maestros del préstamo, ¿quién es el que tiene que autorizar? El dueño de ese subproceso, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando de la autorización de datos maestros de un préstamo, que ¿cuáles serían esos datos maestros claves? La tasa del préstamo, ¿verdad? Poniendo un ejemplo. Es un dato maestro que es, ok. Entonces, ¿quién autoriza? El dueño de ese proceso. Sí, pero como bien hablamos, en una organización, en un banco múltiple, hay muchos procesos críticos. Entonces, el dueño del dato y o del proceso es el que tiene que autorizar el cambio a los datos, ¿sí? Y posteriormente a esa autorización y realizado ese cambio a los datos, el dueño de ese proceso y o dueño de ese dato luego tiene que asegurarse que lo que se cambió fue lo autorizado por él. Y por eso es que las buenas prácticas nos hablan de que debe haber una verificación, además de que se realice el cambio en un ambiente controlado, debe haber una verificación posterior al cambio realizado. Ángel, fue satisfactoria la respuesta. Bueno, señores, son las 10, ¿verdad? Así que muchísimas gracias nuevamente por su participación activa en este webinar y esperamos vernos nuevamente, ¿verdad? O compartir con ustedes nuevamente en otro aspecto. Entonces les voy a escribir mi correo en el chat para que los que quieran enviarme alguna otra consulta al correo de la firma puedan hacerlo. Bueno, señores, pasen un feliz resto del día y muchísimas gracias nuevamente por su participación activa en este webinar. Y le damos las gracias nuevamente a SPN, específicamente a quien lo representa, el señor Ariel González, por esta iniciativa e invitarnos a nosotros, Montero de los Santos y Asociados, auditores y consultores. Muchísimas gracias.